son las cartas que contienen todo lo que es doctrina. Lo dogmático se negocia, es negociable, pero los puntos salvíficos de todo el contexto de la Biblia, la boca fue el apóstol Pablo. Sí. Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo, un día más en su presencia. Dios te bendiga en tu casita, amén. Tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos. Estamos hoy con la preciosura, con esta pastora linda, hermosa que usted conoce. Sé que usted la ama mucho. Vamos a dejar que ella esté presentándose y saludando a la audiencia. Dios le bendiga, Dios le guarde, un beso y un abrazo a la distancia. Sí. A todos nuestros suscriptores, lo que son la familia de Excelencia Cristiana. Sepan que ustedes son, primero Dios, ustedes son lo más importante después de la Trinidad, porque si estamos aquí es porque estamos guiados por el Espíritu. Amén. Para darle una palabra de fortaleza. No todo es reprensión, también para levantar, para restaurar, también para que usted enriquezca su intelecto. Amén, y se eduque y pueda tener un manejo de las Escrituras para la gloria de Dios. Amén, así es, mi amada. Yo sé que estas personas están ahí sentaditas esperando esta palabra. Saben, me gustó mucho esa palabra que dijiste, no es todo reprensión. No. Que muchas veces nos ven personas que somos así, porque yo a veces Dios me da algunos temas y son como, wow, como muy duros. Pero viene otro día, Dios me dice, no, hoy te voy a usar como suave, amor, con ese amor. ¿Para qué? Porque sabemos que en el pueblo hay de todo. Hay personas que ahora mismo están llorando, hay otros que están riendo, hay otros que tienen hambre, hay otros que están comiendo. Entonces, Dios que conoce todo, da una palabra para cada quien. Para un momento determinado. Exacto. Sí, eso es bíblico, porque las 7 iglesias de Apocalipsis, a las 7 se le corrigió algo, se le enamoró algo y se le dio una consejería. Entonces, todo no es lo mismo. Vamos a educarnos hoy. Amén. Hoy vamos a hablar del apóstol Pablo. Dios mío, yo amo a Pablo. Yo amo a Pablo, pero yo estoy guapa con Pablo. ¿Verdad? Sí, pastor, sí, amada Yesenia. No, Dios mío. Sí, yo estoy guapita con Pablo, porque es que Pablo se paró a dar un consejo ahí que tiene el mundo turbado. Dios mío, háblame de eso, explícame a ver. Lo que Pablo dijo, no permito que las mujeres ejerzan, que callen en silencio, que se van a salvar criando hijos. ¿Y qué fue más lo que más quería? Pablito, ¿y qué fue? Así no. Pablo parece que tenía algún pleito con las mujeres, porque Pablo ni se le vio ni una noviecita, ni tampoco un muchachito. Pero Pablito, como quiera lo queremos, no vamos a exaltar nada más eso malo, porque yo amo al apóstol Pablo. Claro, lo amamos. Pablo, un hombre terrible. Su nombre significa pequeño, su nombre era Saulo, derivado de Saúl. Cambiado. Entonces, Pablo tenía una trayectoria. Y lo que me gusta de Pablo, mire, yo me identifico mucho con Pablo. ¿Usted sabe por qué? Porque Pablo era un revolucionario. Pablo era terrible. Sí, Pablo, yo le voy a decir algo. Usted sabe que Pedro podía haber sido el apóstol para los gentiles. Usted sabe que Pedro podía tener la dualidad. Pero ¿qué le pasó a Pedro? Pedro, aunque fue a parar allá a Grecia, Pedro, su prejuicio y su altivez no lo permitió. Pedro. Porque Pedro entra donde Cornelio. Aleluya. Y Pedro vio la manifestación del Espíritu Santo sobre Cornelio. Y pastora, dice que sus ofrendas y su limosna, pero ahí habían gente que no tenían el mismo nivel de santidad de Cornelio. No. Y cuando el Espíritu llegó a todo, entonces Pedro le dijo una palabra muy fuerte, le dijo a Dios, no, tú sabes que yo nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dijo, no llames tú inmundo. No, yo me entonces, con él. Es tan fuerte que cuando él entra a la casa de Cornelio, él agarra y le dice, tú sabes lo grande que es para los de mi nación entrar a la casa de un gentil. No, pero Dios no es neófito. ¿Por qué Dios le permite al apóstol Pablo que el apóstol Pablo ame a los gentiles? Porque la Biblia no te dice literal que Pablo se crió literalmente en Jerusalén. Aleluya. Dice que era Pablo de Tarso. Sí. Entonces, Pablo, esto le sirvió porque Pablo tenía la doble ciudadanía. Cuando a Pablo esta gente, los religiosos,
le querían hablar disparate a Pablo, Pablo se le cuadró. Y Pablo le dijo, mire, déjenme tranquilo, que yo soy judío, yo soy hebreo, yo soy benjaminita, circuncidado al 8º día, instruido en los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley celoso. Pero el apóstol Pablo, bendito sea el nombre del Señor, al él nacer en una ciudad que tenía una jurisdicción romana, a él eso le dio la doble ciudadanía. Sí. Y esto le permitió a Pablo aún a su ministerio, porque Pablo inclusive su ciudadanía no le permitió a Pablo tener una muerte torturosa. Inclusive el Espíritu Santo, y hay evangélicos que están a la distancia, tienen pasaporte europeo, pasaporte norteamericano. Yo te voy a decir algo, mamá. Dios, ¿qué tú vas a hacer con esa visa? Dime. ¿Qué tú haces con esa residencia? ¿Qué tú haces con ese bendito pasaporte que no te prende como un bombillo y te va para Italia, para Francia, te va como misionera? Escucha y nosotros aquí en RD volviéndonos locos para que le den a uno una visita, para uno romper, y tú creyendo, tú tienes dinamita. Ese pasaporte que Dios te dio es para que tú vayas a caminar a las naciones. Así es. Párate en una calle y vocéale, pastora, que yo no tengo la candela que tú tienes más que yo. Lo que pasa es que tú no te lanzas. Así es. Y nosotros le creemos a Dios y nos prendemos como un bombillo. Cógete un viaje misionero, métete en el carro, vete por una frontera, vete para Italia. Párate, coge un vocea, da tratado, Machenda, Arabaquima. Que tú no sabes, Dios te enseña. ¿Qué tú tienes que saber? Cristo cambia, salva, liberta. Vino a rescatar de tal manera, amó Dios al mundo. Tú tienes que ser un filósofo. Entonces, esa ciudadanía le ayudó a Pablo. Porque inclusive los eruditos dicen que Pablo murió decapitado. ¿Por qué? Porque la ley no permitía que a un ciudadano romano lo crucificaran en la cruz. Por eso Pablo jugó al escondido. Cuando a él lo metieron preso, le dieron una majá, y él agarró a los soldados y le dijo, vengan acá, pregunten si es lícito juzgar o maltratar a un ciudadano romano. Ay, ellos se dieron un susto. Le dijeron, nosotros por una cantidad de dinero la compramos. Y él le dijo, no, yo soy de nacimiento. Entonces, para que usted vea que no hay nada nuevo debajo del cielo. Hay en países que se permite la doble ciudadanía. Entonces, eso de la doble ciudadanía, eso viene desde los tiempos antiguos. Entonces, el apóstol Pablo, al tener ese contacto, para Pablo no fue prejuicioso, porque Pablo conocía lo que era la misericordia. Y Pablo iba camino a Damasco. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que tener manejo, sea con el funcionario del gobierno, sea con el rico del barrio, sea con el delincuente o la persona más humilde que tú veas. Porque nadie iba a pensar que en ese Pablo que consintió con la muerte de Esteban, que estaba presente, que le instruyeron ese camino de que el evangelio. Entonces, cómo Dios hizo un cambio de pensamiento, cómo redarguyó al apóstol Pablo. Y la mente de Pablo fue cambiada, porque tú vas a tener prejuicio y tú vas a tener cierto nivel de tabú hasta que el Señor no irrumpe. Porque Dios tiene que romper tu sabiduría diabólica y animal. Así es. Y a veces, amado, hay personas que todo lo espiritualizan. Yo voy a dar un estudio sobre el don empírico. Hay personas que tienen capacidad, no es solamente el creyente, todo ser humano que Dios lo sacó de la eternidad y lo trajo a este nivel, a la tierra, Dios lo capacitó, sea con habilidades, sea con intelectualidad. ¿Por qué? Porque hay dones empíricos que son las capacidades y las habilidades que Dios te da cuando tú naces, y están los dones ministeriales que son para cumplir una asignación profética en la tierra. Así es. Pero aquí nadie vino de balde. Entonces, esa inteligencia y esa elocuencia que tenía el apóstol Pablo, Pablo fue un hombre letrado, porque Pablo habló de élite, de Gamaliel. Ahora, ¿qué era lo que no tenían ellos? Rema, pero él estudiaba la Torá, conocía la palabra. Pero cuando el apóstol Pablo no era cualquier persona, tú tenías que tener un nivel de intelectualidad para tú meterte en el aeropago, que se le llamaba la colina de Marte.
y tú pararte, mire, yo ahora mismo sentí que la misma presencia de Dios me cubrió. Dios. Y tú pararte con los epicúreos y los estoicos. Eso eran como el Sanedrín, como los fariseos y los saduceos. Pararte con todo ese conocimiento tras una leyenda de un conocimiento ya establecido, porque ya los filósofos Sócrates, Aristón y Platón eran los filósofos de Grecia que habían dejado impregnado en la sociedad lo que era el conocimiento y la sabiduría. Y esa corriente filosófica ya estaba sentada. Aleluya. Y cuando el apóstol Pablo, por eso hermano, yo creo en la preparación del creyente. Ahora, Sí. yo lo que no creo en una preparación sin revelación. Así es. Hay personas que tienen un cierto nivel de estudio que Dios le va a permitir que su posición económica y su estudio y sus recursos se unan con personas de élite. Amén. Porque le van a hablar en su mismo lenguaje. Entonces no fue un chivo jaltejobo que le dijo el diablo se lo va a llevar. No le entró. Dice que había un lugar donde estaban todas las deidades. ¿Y qué le dijo Pablo? Yo veo que soy muy religioso. Y ellos tenían un monumento al Dios no conocido. No conocido. Y cuando el apóstol Pablo lo golpeó, Pablo le habló con un nivel y una altura que el conocimiento que ellos tenían, ellos se turbaron. Dijo, pero ¿y qué palabrerío es este? ¿Y quién ¿Acaso es es este? predicador de nuevos dioses? Pero el Espíritu Santo dice que convenció a Dionisio y a una sierva llamada Damari. Entonces, ¿dónde se fue Pablo? Pablo se fue al centro, Dios. donde la gente de élite. El apóstol Pablo era un hombre terrible. El apóstol Pablo tuvo la capacidad de escribir 13 epístolas. Epístola, creo que casi que sí. Epístola o epístola. Epístola. Ay, como usted sepa, yo no soy O tan carta. fina. Yo no soy tan fina. Entonces, cuando tú analizas al apóstol Pablo, porque la gente se hacen llamar apóstol, Sí. la gente tiene 5 años en el evangelio, desatado profecía y ya apóstol. El Es un apóstol Pablo dijo, apóstol. yo honro mi llamado. Pastora, ¿y qué tiene? ¿Tú crees en el apostolado? Sí. Porque si el apostolado no existiera, el Pablo no lo mencionara como uno de los 5 No, ministerios. sí, Ahora, así es. pastora, ¿cuáles son los requisitos de un apóstol? Tiene que ser llamado por Dios. Amén. Y tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Pastora, ¿y cómo yo puedo tener un encuentro personal con Cristo si Cristo se fue? Dios se te puede manifestar en una teofanía. Aleluya. Y luego que Cristo te llama y se te manifiesta en una teofanía, entonces tú tienes que ser una persona de élite. Tú tienes que ser un creyente que opere en los 4 llamados. Para tú ser un apóstol, tienes que operar en lo profético, maestro, pastor y evangelista. Dios, escucha Tiene eso. que tener los 4 ministerios. Tiene que tener discernimiento de espíritu. Para tú ser un apóstol, tú tienes que haber levantado iglesia y formado líderes. Si tú como apóstol llenas esos requisitos, entonces tú eres un Tú apóstol. eres un apóstol. Entonces hay gente que lo que le dan es cobertura y se ponen el apóstol. ¿El apóstol de dónde, mi amor? ¿De dónde tú eres apóstol? ¿De dónde? ¿De dónde? Ahora tú tienes esos requisitos, entonces tú eres un apóstol. Entonces el apóstol Pablo no solamente fue un hombre de élite. Cuando tú analizas en lo que es la dispensación de la gracia, las cartas paulinas son las cartas que contienen todo lo que es doctrina. Lo dogmático se negocia, es negociable, pero los puntos salvíficos de todo el contexto de la Biblia, la boca fue el apóstol Pablo. Sí. El apóstol Pablo te habla del punto de la salvación. En las epístolas paulinas te habla de santificación. La epístola paulina te hablan de la regeneración. Sí. La epístola paulina te hablan de la justificación. En las cartas paulinas se te habla del punto salvífico del matrimonio. Se te habla de los frutos del espíritu. Se te habla de las obras de la carne. Así Tú es. analizas al apóstol Muy fuerte. Pablo y el apóstol Pablo fue un formador. Pero cuando tú analizas a Pablo, Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor, pero Pablo se dedicó enteramente a servir a Cristo. Entonces, Pablo fue un hombre llamado, pero cuando tú analizas el trayecto de la escritura de Pablo, Pablo fue procesado. Sí. Pablo fue un hombre sin miedo a nada. Cuando dice la palabra que el profeta Ágabo toma el cinto de Pablo y se lo amarra y dice,
así dice el Espíritu Santo, de quien sea esto. Y cuando el pueblo quería amedrentar a Pablo, Pablo dijo, no, yo aún estoy dispuesto a morir. Y a morir y a dar mi vida. Pablo fue consciente, porque hay un condimento muy fuerte, y es que Dios perdonó al apóstol Pablo. Sí. Pero Dios le hizo pagar a Pablo cada cosa que hizo. No, porque él se lo dijo. Sí. Tú vas a saber lo que se sufre. Y lo que es. Entonces, por eso usted ve a Pablo, que fue en Tesalónica, lo arrastraron. En otra parte Dios también. En Jerusalén, ya usted sabe. Se tuvo que desmontar, perseguido. ¿Por qué? Porque Dios te perdona, pero la consecuencia tú la vas a pasar. Pablo podía irse derecho para Roma, pero Pablo tuvo que hacer una vía cruz. Y mire el evangelio, por eso hay desierto que usted no va a entender. Porque Pablo tuvo que pasar de un continente. Ágabo le da la palabra. Él se traslada de Europa hacia Asia, pasa un océano para ir a Jerusalén, luego volver para atrás. Dios. Se encuentra con la tormenta de Euclidón, los azotes que le dieron. Él dijo, déjenme compadecer ante el César. Y por su derecho de su ciudadanía, él hizo toda esa travesía. Y dice la palabra que duró, creo que fue 1 año o 2 años, en una casa alquilada con un custodia. Y ahí venía el pueblo y él se deleitaba en enseñar la palabra. Entonces, hay gente que se hacen llamar apóstoles, pero no funcionan. El apóstol Pablo formó el liderazgo de Timoteo. El apóstol Pablo formó a Tito. El apóstol Pablo levantó iglesia. El apóstol Pablo comisionó liderazgo. Pero el apóstol Pablo caminaba en un nivel de revelación tan fuerte que lo de Pablo no era. Vemos a un Eutico que se cae de una ventana y el apóstol Pablo hace una oración. Y el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios resucita a Eutico a través del apóstol Pablo. Así Entonces, esto es para ti que te hacen llamar a apóstol, no sea ladrón de honra. Si tú no operas en esos niveles de conocimiento, no te pongas de lucido, porque te están diciendo algo que los demonios te van a sacar la lengua en el mundo espiritual. Van a decir, oigan a este, no, siervo de Cristo. Ahora, si tú operas en todo lo que yo te he dicho, entonces tú eres un apóstol. Así es. Entonces, y no tan solo a esta también, porque hay muchas apóstolas y muchas, qué sé yo, qué. Y yo estuve en estos días analizando esto mismo. Yo decía, wow, pero cuando uno lee las cartas de Pablo, uno lee la vida de Pablo, uno ve todas las hazañas, todas las cosas que Pablo hizo, y cómo Pablo iba a un lugar, levantaba una obra, y cómo Pablo doctrinó. No, y Pablo operó en milagros. Y operó en milagros, tantas cosas. Dicen que los delantares serán llevados, y Pablo oraba y había sanidad. Inclusive, amado, una de las honras más grandes que se le hizo al apóstol Pablo, se lo hizo el infierno. Dios. Porque cuando los hijos de Seba, que eran exorcistas ambulantes, fueron, le dijeron, te reprendemos por el Cristo que predica Pablo. Wow. Mire, la exaltación más grande, porque el cielo conocía a Pablo, pero también el infierno. Y hay gente que, hay hombres que solamente lo conoce la tierra, pero ni el cielo habla de ellos, pero el infierno tampoco. Y claramente se lo dijeron, a Pablo conocemos. Y a Jesucristo sí, pero ¿y tú quién eres? ¿Qué son ustedes? ¿Usted me está entendiendo? Entonces, y ustedes saben la historia, eso fue galleta y trompones. Entonces, cuando tú analizas a un apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, que creo que era con Bernabé que andaba, cuando levantó al cojo de la Hermosa. El apóstol Pablo era un hombre que tenía sus sentimientos alineados. Exacto. Por eso, hermano, una persona que camina en un nivel de revelación y una persona que Dios empieza a posicionarlo, tiene que cuidar mucho su ego. Sí. El apóstol Pablo en una dijo, wow, pero ustedes me han obligado. Yo no tenía que hacer esto. Pero Dios se lo permitió para que se lo diera a su yaguazo a lo de la circuncisión. Pero Pablo tenía sus emociones alineadas, porque cuando el cojo se sana, dice que buscaron guinalda y empezaron a querer adorar. Y Pablo se fue arriba de la gente diciendo no. Santo. No hagan eso. Pero también dice que él iba a la hora de la oración. Cuando la mujer con el espíritu de adivinación le dijo por unos cuantos días, oh, estos son los siervos del Altísimo que os anuncian. Porque hay una exaltación que Dios permite,
que alguien te enamore, que alguien reconozca Exacto. lo que Dios hace, pero hay un hilo muy fino entre lo que es la idolatría y la exaltación al ego. Así es. Cuando usted vaya a honrar a un hombre de Dios, siempre dígale: amada, honro a Dios por la vida suya, Sí. bendigo a Dios por su vida. Bendiga primero a Dios, que desde que usted bendiga a Dios, porque Dios es el que hace. Entonces él entendía, Exacto. Pablo entendió de que había una desviación y agarró y reprendió el espíritu de adivinación. Entonces la gente no quiere creer que tú como hombre de Dios tienes que tener tus sentidos alineados. Pablo tenía identidad, y cuando Pablo como revolucionario tuvo que golpear a lo de su nación, porque hay gente que no van a entender, porque hay gente, amado, que no están alineados a lo que es tu diseño profético. Y aunque hay dispensaciones, hay cosas que a la luz de la palabra, en la dispensación entran en un rompimiento. Aleluya. Por eso, gloria al Señor, en aquellas dispensaciones las mujeres no podían pastorear. ¿Por qué? Porque el tabú religioso, y el apóstol Pablo lo dice, Pablo en una dice, porque no fue Adán que transgredió la ley. O sea que el argumento que se da, Pablo lo dijo ahí, pero ese no es el tema, vamos a seguir con Pablo. Sí. Entonces, cuando usted alinea al apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue, hay personas que, yo soy apóstol, y hay personas que ellos son los apóstoles, y hay que buscarle un avión privado. Ellos son los apóstoles, y si tú no le das la mejor comida, tú no estás honrando mi llamado. Y el apóstol Pablo hacía tiendas. Y Pablo decía, yo no soy gravoso. Sí. Pablo trabajaba para sustentarse. Y para sustentar, no estoy golpeando, porque yo sé que hay hombres de Dios, yo misma soy una. Sí. Yo soy dedicada a la obra. Mi esposo y yo es 24/7, la gloria es de Dios. Pablo, en un aspecto, lo podía decir, porque Pablo no tenía una esposa a quien mantener. Así es. Y Pablo no tenía hijos. Pero entonces tú como apóstol que tiene necesidades, no es que no se te va a bendecir, es que tiene que tener manejo para que tú no veas al pueblo como un medio de mercadería, o que el pueblo no se sienta que tú lo estás usando. Entonces cuando analizamos a la luz de la palabra, nos vamos a entender de la grandeza del apóstol Pablo, cómo Pablo expuso su vida, cómo Pablo se arriesgó, cómo Pablo fue vituperado, cómo Pablo tenía esa conexión con el cielo, porque hay cosas que Dios te la va a revelar para fortalecerte, pero nadie te la va a quitar. Así Cuando tú eres, pastora, yo recibí un sueño, pregúntale a Dios si es un diseño. Cuando las cosas son diseño, Dios te da la capacidad de que tú ores para que ese diseño del infierno se deshaga. Pero cuando Dios te va a pasar por un proceso, Dios te lo hace entender. Ahora, ¿qué yo hago en ese aspecto? Írtele adelante al proceso para que el proceso te halle en pies de guerra. Te encuentre ayunada, te encuentre orada. Porque dice la Biblia, tomando todas las armaduras, porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, para que después de haber acabado todo, estás pues firme. Así es. Porque hay gente que en medio del proceso no quedan firmes. O blasfeman contra Dios, o maldicen, o se descarrian, o pecan en medio del proceso. Así es. Entonces, el apóstol Pablo era un hombre que estaba muy direccionado. El apóstol Pablo quebrantó un sistema. El apóstol Pablo le tocó romper paradigma, porque él se buscó una discrepancia entre los judíos y lo que era el ministerio de los gentiles. Y la elocuencia y la sapiencia. Entonces la gente a veces piensa que tú vas a ser un neófito. El nivel de conocimiento que Dios te da a ti, Dios lo va a usar. Porque ese intelecto, ¿por qué Dios permitió? Pablo tenía que conocer la ley. Porque a través de él ser instruido en la ley, a él se le abrió el disco duro. Y el Señor, el logo que él leía, cuando él viene a los pies de Cristo, a Pablo se le cayó la escama. Ay, había una escama espiritual. Sí. Pero Pablo fue un hombre que tuvo un encuentro. Y hay gente que para resistir en estos tiempos tienen que tener un encuentro con el Señor. ¿Por qué hay personas, pastoras, que no resisten? Porque tienen un evangelio melaganariamente. Sí. Nunca han escuchado la voz de Dios, nunca han tenido una experiencia. La experiencia te marca. Porque Pablo dijo, conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que fue llevado al tercer cielo. Sí. Y le mostraron cosas inefables, la cual no le son dadas al hombre hablar. Entonces,
Cuando tú analizas eso que dijo el apóstol Pablo, eso fue el sello del ministerio de Pablo. Ahora, Pablo es llevado al tercer cielo. ¿Y por qué Pablo dice que Cristo, que el Padre habita en luces inaccesibles? Dios. Ahí hay un secreto. Lo que pasa fue que a Pablo se le llevó al cielo, pero a Pablo, y yo estaba en un lugar desatando. Y me sorprendí porque no voy a decir, no me voy a creer que soy la última Coca-Cola del desierto, porque yo sé que lo que Dios me dijo a mí, ya se lo ha dicho a otros ministros, Claro. pero como yo nunca lo he oído, y yo le decía, Señor, wow, dice, conozco un hombre en el espíritu, ok. A Pablo se le prohíbe hablar. ¿Por qué? Porque hay cosas reveladas que no le tocan a Yo Pablo. le preguntaba eso al Señor. Y dije, Señor, ¿por qué tú le permitió que Pablo hablara? Porque cuando él dijo cosas inefables, como que me quedé como con esa cosa. Yo te lo voy a decir a ti Wow, ahora, suéltamelo. de parte de Dios, Dios. porque esa honra no le tocaba a Pablo. Ni a Pablo ni a Daniel se le permitió. Dios mío. Cuando a Daniel se le dio la palabra profética, le dijo, sella el libro. Sella. La gente va de aquí para allá. Y a Pablo le dijo, no hable, porque esa honra era de Juan, el discípulo amado. Dios. Bashem Dare Bakai. Porque cuando tú analizas, Aleluya. ¿qué fue lo que vio? Vio como un cordero inmolado. Lo vio en su asignación. Juan vio a Cristo en su totalidad. Lo desglosó. Dios. Pies como el bronce bruñido, pelo como la blanca lana, voz como estruendo de muchas Wow. aguas. Vio los 24 ancianos, vio un mar de cristal, no era que era de vidrio, No. para que entienda el Un rema. mar como de cristal. Era la transparencia, en el cielo no hay contaminación. Usted sabe fatal. que Dios, que la creación fue sujeta a vanidad. Dios mío. Entonces, los buques, los desperdicios de las empresas, las industrias, han contaminado lo que es la tierra. Entonces, en ese mar de cristal se ve todo. Ay, no hay contaminación. Pero se dice que él Wow. también desglosa a los 4 seres vivientes. Entonces, cuando tú ves lo que Pablo nos dio, entonces a Juan se le dice, porque la honra que está preservada para ti no se la van a dar nadie. Dios Por eso mío. usted no se puede turbar con el diseño de nadie. Amado. Entonces, Pablo dice, el que Shit, habita papá. en luces inaccesibles. Dios. Bashenda. Entonces, Juan se le vio y le dijo, no escriba. Juan solamente Pablo solamente dijo, conozco un hombre. Conozco un ¿Por hombre. qué? Porque esa honra no era para él. Ahora, ¿qué le santo permitió Dios. eso a Pablo? Porque cuando tú analizas, Juan dio una desglosación. Aunque Juan habla de los juicios de las copas, pero Juan habla de la arquitectura de la Santa Jerusalén, vio las puertas, vio las 12 columnas. Wow. Entonces, ¿tú crees que Juan no vio eso? Pablo. Fue que a Pablo le dijeron, Cállate. eso no es no para te ti. toca a ti. Eso no te toca desatar. Eso Viene es- otro que- Esa oh, honra wow, está Dios mío. preservada. Dios. Muy fuerte, pastora. Sí, sí, la gloria es para Dios. Sí. Entonces tú analizas a ese Pablo. Entonces hay gente que necesitan tener intimación con Dios y tener esas experiencias que lo catapulten. Porque cuando a Pablo se le mostró lo que él esperaba, Pablo dijo, a mí ni el diablo me mata de aquí. Sí. Que me den todos los golpes que me den, que me arrastren, porque tú necesitas una convicción en tu alma, una palabra profética que te lleve a tu destino profético, una palabra salida del corazón de la Trinidad, incluida en tu alma, porque la Biblia dice que Abraham se mantuvo como mirando al invisible. Entonces, tú ves a Pablo con toda esa elocuencia, pero ¿por qué? Porque Pablo tuvo la capacidad de estudiar la Torá, los profetas, entonces agarrar eso bajo una revelación. Entonces, Pablo fue a los judíos, porque Pablo siguió como Mateo. El evangelio de Mateo era direccionado para dar a entender de Cristo, de que el Mesías había llegado. Aleluya. Y Pablo quería darle a entender de la supremacía de Cristo y de quién era Cristo, pero pusieron lo que era la ley por encima de la gracia. Entonces, para tú poder entrar en el pacto, Pablo tuvo que pelear. Y Pablo era un hombre de coraje, porque el mismo apóstol Sí, Pablo era de coraje. puso en su puesto a Pedro. Entonces, hay gente que dice, no, porque fulano hay que honrar el manto, porque Pablo respetó a Pedro. Pero cuando Pablo vio que lo que Pedro hacía estaba dijo su haciendo verdad. daño al evangelio, Claro. públicamente lo reprendió. Claro. A pastora se le fue la ética a Pablo, no. No. Es que el nivel de madurez que Pablo tenía no era para Pablo hacer lo que hizo Pedro, porque a Pedro le pasó lo mismo que le pasó a Aarón,
que Aarón se dejó seducir del pueblo para hacer el becerro. Entonces Pedro, por las conversaciones del pueblo, Pablo le dijo, pero tú cuando estás con lo de la circuncisión y cuando estás con los judaizantes, y tú con esto arrastraste a Bernabé. Entonces, como ese espíritu, Pedro era un gran hombre de Dios, pero como que esa personalidad ahí se le fue y alguien tuvo que reprenderlo y encarrizar y volverlo a guiar. Porque el gran problema es que la cosa hay que decirla, pero el apóstol Pablo fue un hombre que defendió y habló de la supremacía de Cristo por encima de la parte de los ritos. Pablo rompió y Pablo, unos años después, fue a exponer su trabajo al Sanedrín. Fue a Jerusalén y cuando expuso, que vio todo lo que el Señor había hecho, dice que ellos se quedaron fascinados. Sí. Porque a veces hay gente que quieren golpear cosas que ellos no dominan las escrituras. Entonces, ¿qué le dijo? Miren, a los gentiles no se les prohíban. Entonces, por eso es que no estoy de acuerdo con el asunto de la cábala hebrea, ni estoy de acuerdo con las raíces judías o las raíces hebreas en cuanto a guardar ciertas cosas. Porque cuando el apóstol Pablo llevó lo que el Señor estaba haciendo con el pueblo gentil, le dijo, mira, dile que se atengan a comer cosas sacrificadas a los ídolos, de comer cosas ahogadas y, ay Dios mío, ¿qué fue lo otro? Le dio otro punto, fueron 3 cosas. Eso fue lo que le prohibió, porque entendió que Dios estaba haciendo un trabajo bonito. Sí. Entonces, Pablo fue un revolucionario, pero Pablo también fue un mentor, porque Pablo aún a ese pueblo le pedía provisiones para sustentar la necesidad de Jerusalén. Entonces, Pablo también, porque lo que me gusta del Evangelio es que Dios te muestra, Pablo en una parte se equivocó, porque tú tienes que entender, cuando el apóstol Pablo habló de parte de Dios y cuando él habló como él. Santo. Pablo dijo, hermano, porque el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Era un falso profeta, Pablo? No, que él en su humanidad declaró que él creía que Cristo venía en esa dispensación y que él iba a ser de los levantados, pero lo que él no sabía, que él iba a ser levantado, pero era del sepulcro. Entonces, él iba a ser levantado, pero no fue levantado en vida. Dice, y seremos transformados en un abrir de ojos, a la final trompeta en los aires, y recibiremos a Cristo. Entonces, bendigo mucho la vida del apóstol Pablo, amén, porque fue un hombre con un nivel de conocimiento, fue un hombre con una entrega ministerial muy fuerte, fue un hombre que entendió lo que era la paternidad, y fue un hombre que cumplió con su asignación, rompió esquemas y le dio a entender a la humanidad de que había un plan de salvación, que la salvación no necesariamente era para la nación de Israel, que también los gentiles entraron en esa salvación, pero también tomó a un mismo israelita, o sea, no todos son iguales. Era un hombre con una mentalidad y con una conexión con el cielo, porque hay personas que la falta de revelación de la palabra le está haciendo maltratar al pueblo y le está haciendo golpear al pueblo, porque tú puedes decir que algo está mal, pero si tú no lo analizas a la luz de la escritura y tú lo filtras, entonces tú vas a tener problemas. Dios le bendiga. De verdad que hablar de Pablo, cuando escucho hablar de Pablo, cuando yo misma hablo de Pablo, siento como ese sabor en mi boca, porque hablar de Pablo es algo como que halaga a uno mismo, porque Pablo fue un hombre completo. A pesar que sabemos que al principio era un perseguidor, pero tuvo un encuentro y lo más lindo y lo más preciado que él tuvo que padecer, tuvo que sufrir por causa de Cristo. Lo mismo que él hacía con los demás. Lo hicieron con él. Yo una vez le dije a alguien, sí, nosotros nos convertimos, venimos a los pies de Cristo, estamos con la voluntad de Cristo, pero las cosas que cometíamos en un tiempo, tarde o temprano, vamos a tener que sufrir esa consecuencia. Sí. Vamos a tener que enfrentar esa consecuencia. Hay personas que creen que no. Yo me convertí, mis problemas se acabaron, ya todo. No, usted va a tener que ir. No, quien le habló eso le habló mentira, pero hay una garantía de que no vas a estar sola. Exacto. Y que no vas a sucumbir en ese proceso, porque ese es el problema. El evangélico pasa por todos los procesos, pero la diferencia del cristiano al impío es que el creyente tiene paz. Amén. Y el creyente sabe que por más oscuro esté,
mientras más oscurece es porque va a amanecer. Porque va a amanecer, Y el así creyente no tiene una vida incierta. El que es lavado con la sangre del pacto sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Así Y es. Pablo fue un hombre muy fuerte y con una confianza en Dios muy fuerte. Pasó de cárcel en cárcel, escribía. Pero hay personas que tienen libertad y ponen excusa para lo del Señor. Pablo formó líderes, Pablo capacitó, Pablo mandaba a supervisar. Pablo hablaba por revelación, Pablo reprendía por información, porque en el Evangelio hay muchas cosas, no, que tú no puedes predicar por lo que te dijeron. Pablo no podía escribir por lo que le dijeron. Habían cosas que a Pablo era un hombre muy sabio, muy orgánico. Cuando se armó el espíritu de fornicación y adulterio en la iglesia de Corintio, cuando el joven se acostó con la mujer de su papá, Pablo dijo, he escuchado, oiga, Pablo no dijo que Dios le reveló, he escuchado que hay entre vosotros fornicación y que tal fornicación ni dentro de los judíos. Pero Pablo tenía una sabiduría, Pablo le daba el yaguazo, pero Pablo entendía cuándo tenía que pasar el bálsamo. Santo. Y él decía, ¿cómo amonesto? Con mansedumbre, yo soy osado. Entonces dice él mismo, nosotros por vosotros venéis a ser escoria. Ustedes son fuertes, nosotros somos débiles. Pero me gustaba mucho por ese cuidado y esa paternidad que presentaba Pablo para con los creyentes. Pero tú nunca viste a Pablo pidiendo una paternidad para que le dieran presente, para que le compraran carro, para que le compraran vuelo. Pablo hablaba de esa paternidad porque él expuso su vida. Pablo decía, vosotros también me debéis, y también Pablo decía, yo soy apóstol y yo honro mi ministerio. Entonces Pablo honró su llamado, porque Pablo trabajó a favor de la iglesia. Y era un hombre que tenía una conexión, que cuando Pablo entendió que se iba de esta tierra, Pablo lo dijo. El Señor le dijo a Pablo, mira, ya tú te vas. Dice, he acabado la carrera, he peleado la batalla. Ahora me espera la corona de la vida, la cual me dará el Señor. Amén. Entonces a Pablo hasta se le dijo en el Cairo que partía de esta tierra, porque él tuvo su asignación, cumplió su ciclo y él no sabía que él iba a ser tan famoso porque hasta un legado nos dejó Dios a través de él. Y todavía seguimos hablando de él. Su fama se extendió. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos que te suscribas. Sí, suscríbete. Si todavía no lo has hecho, dale me gusta. Pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó, la que más te gustó. Si quieres una segunda parte, pídela. Comparte con tus amistades para que YouTube recomiende este canal, para que estos videos puedan seguir llegando a otra persona y sea de beneficio para su vida espiritual. Amén. Tu hermana, tu amiga se despide, Yesenia Castillo de Lemos, nuestra pastora Kenia Fernández. Dios te bendiga, Dios te guíe. Shalom.